14. Vamos a leer la primera carta de Juan, capítulo 3. Versículo 10 ¿Lo tienen ahí? Entonces, hermanos, vamos a leer. Dice primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 10 al 14. Dice: ¿ya está grabando? ¿Ya? Ok. Muy bien, entonces vamos a leer nuestra cita de hoy, ya que tiene que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si en el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, ¿verdad? Lo que dice allí la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por ese tiempo, Señor, tu palabra. Danos la sabiduría para poder compartirlo con amor y que sea de bendición, de animación, Señor, para mis hermanos, y también, Señor, que sea de edificación. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, si vemos en Juan capítulo 17, si vemos ahora sí en San Juan, vayan a sus Biblias, allí en Juan capítulo 17, y vamos a encontrar allí la oración de Jesús, orando por el pueblo, por sus discípulos. Y hay algo interesante allí, Juan 17, y Jesús estaba orando por sus discípulos. No vamos a usar todo porque es mucho. Si me agarro de ahí, pues no vamos a acabar nunca. Pero quiero que noten la idea principal. ¿No se oye? No sé qué está pasando, pero ahorita voy a hablar más fuerte. Ok, entonces estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo: Padre, ahora, dice, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, ¿sí?, para que también tu Hijo te glorifique a ti. A ver, ahora sí, ¿se está aprendiendo? No estaba aprendido. A ver, ahora. Dice: como le has dado potestad sobre toda carne. Ahí mostramos la autoridad del Padre, que tiene autoridad sobre todo ser humano, sobre toda carne, dice, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Estamos en Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero quiero irme al versículo más adelante. Nomás quiero ver que sepan que Jesús aquí está orando por sus discípulos y le está pidiendo al Padre. Entonces aquí donde los unitarios piensan que entonces ellos creen que hay un solo Dios. Y sí es cierto, hay un solo Dios.
pero ellos no creen en un Dios trino. Nosotros, los bautistas, creemos que hay un Dios trino. Y no lo creemos porque la denominación bautista lo dice, sino porque la Escritura lo dice. Hay una diferencia de decir que la denominación cree tal cosa al decir que la Escritura dice una cosa. Hay mucha diferencia en eso. Entonces, déjenme ir al versículo donde quiero llegar. Vayan al versículo 21. Y ahorita vamos a hablar más que nada acerca de la unidad, de lo que es el cuerpo de Cristo. Vayan al versículo 21. Entonces dice, para que todos sean uno. ¿Quiénes son los todos? Todos nosotros, de manera general, de toda la humanidad, los que son llamados hijos de Dios. No toda la humanidad son hijos de Dios, porque vemos el texto dice que los hijos del diablo y los hijos de Dios. Tiene que haber una diferencia entre dos cosas, no hay que confundir ahí. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, conocemos el texto que dice, si tienen amor unos por otros, en esto van a ser conocidos que son mis discípulos. Pero aquí entra una pregunta que es válida y yo creo que es bueno responderla. La Iglesia Bautista, y lo voy a decir públicamente, la Iglesia Bautista tiene mucho conocimiento en la palabra de Dios. Tiene bastante información de conocimiento de la Escritura. Pero ¿sabe en qué está mal la Iglesia Bautista? Y eso va a estar fuerte. La Iglesia Bautista lo que le hace falta es más práctica. Estamos yendo a la doctrina, somos bien doctrinales, tenemos la doctrina correcta. Yo creo que la Iglesia Bautista del Sur es la que tiene la doctrina más sana de todas las denominaciones que existen en el mundo. Así de fuerte. Pero también estamos cayendo en la práctica. ¿Y cómo vamos a mostrar ese amor hacia aquellas personas que realmente necesitan que nosotros mostráramos amor? Ahora la gente viene aquí y se llena de información y es bueno, yo no digo que no, es bueno que conozcamos lo que la Escritura dice, porque de esa manera podemos defendernos ante la mala enseñanza que hay mucho en el mundo también. Entonces necesitamos tener más cercanía a los hermanos, porque si Jesús dijo para que todos sean uno, y si no hay esa unidad, básicamente tenemos todo el conocimiento de la palabra de Dios, pero estamos yendo a una idea de que no más es solamente conocimiento. Y tenemos que tener más comunión con los hermanos. Es lo que está pidiendo Jesús al Padre, para que todos sean uno. Dice, como tú, oh Padre, en mí. Entonces tenemos que tener más relación con los hermanos. Quizás yo también en eso estoy un poco mal, porque pocos son los que pudieron recibir un mensaje mío en esta semanita. Pocos. Y solamente a veces fue para pedir algo. No fue un mensaje que Dios quiera, hermano, estoy orando por ti, te mando un texto para lo que yo leí, para que también tú medites en él, o así. Entonces, hablamos de asistir a la iglesia, y se acuerdan ustedes de la clase que hicimos hace muchas semanas atrás, que la iglesia es un cuerpo. Un cuerpo separado de los miembros no está en función. Con el simple hecho de que quitemos el corazón o un pedazo o solamente la uña, el cuerpo ya deja de funcionar como debería de funcionar normalmente. Entonces, es importante que tenemos que volver a la práctica. Henry Tolopilo, el pastor de la iglesia Grace en Los Ángeles, dijo: tenemos que tener doctrina, pero también tenemos que ir a la práctica. Puedes tener mucha práctica, pero no tienes doctrina, entonces de nada sirve. Y puedes tener mucha doctrina y no tienes práctica, tampoco sirve. Entonces, ¿qué queda? La práctica y la doctrina deben de caminar juntos.
para que tengamos el conocimiento pleno de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo ir practicando lo que estamos llevando al conocimiento, no solamente siendo transformados de manera emocional y personal, sino también, entonces eso nos lleva a enseñar a las personas a que conozcan más de la palabra de Dios. Es una explicación. Entonces la Biblia dice que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo van a saber de ese Dios? ¿O cómo va a crecer la gente en conocimiento si no estamos compartiendo la palabra o no estamos teniendo comunicación con nuestros hermanos? Allí estamos mal. Y yo digo fuerte porque a lo mejor a muchos no les va a parecer este tipo de comentarios, pero esa es la verdad. Yo no he recibido ni un mensaje de nadie, y no es un reclamo, no he recibido ni un mensaje de nadie que diga: hermano Pablo, estoy orando por usted. No estamos recibiendo ese tipo de mensajes. Ni yo de ustedes, ni ustedes de mí, ¿verdad? No es un reclamo, pero la Biblia nos enseña que tenemos que tener unidad. Entonces, de eso estamos hablando. Está fuerte, pero vamos a un ejemplo para tener un ejemplo bíblico de lo que estamos hablando. Vayan a Hechos capítulo 4, versículo 32 al 35, para tener fundamentos bíblicos de lo que estamos diciendo, no nomás aventar la palabra para afuera, porque eso es fácil, ¿no? Pero veamos lo que dicen los hermanos. En Hechos capítulo 4, versículo 32 al 35. Vean lo que dice. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Había unidad. Dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Estamos hablando ahorita de la iglesia primitiva, la primera iglesia que empezó. Ellos tenían todas las cosas en común, no había... Vean lo que dice el versículo 33, y dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia para sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredad o casas o las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían en los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Ahorita estamos en un país donde la gente no tiene necesidad económica, aunque sí la hay, pero estamos en un país donde realmente se necesita la necesidad espiritual. Esa es la área donde mucha gente está batallando, no está creciendo, no está siendo fortalecida, están batallando con ciertas cosas. El perdonar es uno de ellos. No saben cómo perdonar. Y dice Pedro, ¿no? ¿Y cuántas veces le hago de perdón a mi hermano? No, pues 70 veces 7. Pero el corazón del ser humano se llena de orgullo y dice, ¿por qué tengo que perdonar yo? Si yo no fui la persona que ofendió, se supone que a mí me deben de pedir perdón a mí, al revés. Antes decía que yo te perdono, no importa lo que... Pero el corazón se llena de orgullo. Vemos que estos hermanos tenían en común todas las cosas, y así es como debe la iglesia bautista de empezar. Nosotros como hermanos debemos tener comunión entre los unos y los otros. Ahí estamos fallando, y yo de manera personal tuve que examinarme a mí mismo para poder llegar y decírselos. No nomás llegué, se me ocurrió y órale, no. A mí me costó trabajo y estuve batallando con eso durante la semana, conversando con los hermanos. En eso estamos mal. Aquí está la falla. Vayan a Hechos capítulo 5, versículo 12 al 14. Está cerquita de ahí. No va a tener vuelta la hoja. Hechos capítulo 5, versículo 12 y 14. Vean en sus Biblias. Y dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, y prodigios en el pueblo. Y estaban todos, ¿cómo estaban? Unánimes en el pórtico de Salomón. Eso quiere decir que había una armonía en el pueblo de Dios. Estaban en comunión todos. Estaban juntos, como
todos los miércoles aquí nos juntamos. Entonces ellos siempre se la pasaban así. Dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, fíjense bien, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, dice, gran número así de los hombres como de mujeres. Entonces, vemos el ejemplo que en la iglesia primitiva, lo que practicaban ellos. Ellos tenían comunión los unos con los otros, ellos estaban en unánimes. Y vayan a la primera carta de Juan, capítulo 2, 5 al 10. Lo voy a esperar, Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 5 al 10. ¿Listos? Vean lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero el que guarda su palabra, es verdaderamente, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Ahora, ¿tenemos que atesorarlo en el corazón? Sí. Todos tenemos esa responsabilidad de atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón para poder compartir con los demás. Luego dice, pero por esto sabemos que estamos en Él. Versículo 6, el que dice que permanece en Él, ¿qué dice ahí? Debe de andar como Él anduvo. O sea que Dios nos está pidiendo cosas, nos está diciendo qué tenemos que hacer. Entonces estamos diciendo que el conocimiento, la doctrina, pero también la práctica. Tenemos que ir trabajando con la práctica. Versículo 7, hermanos, esto dice, no escribo mandamiento nuevo. Eso no es nada nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Tenemos que amar al prójimo. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo es amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿Un ejemplo rápido? ¿Cómo es amar a tu prójimo como a ti mismo? A ver, hermano Adrián. ¿Qué es lo que deseas para ti? Ay. ¿Qué es lo que deseo para mí? Entonces, lo mismo debo también de ser para él. Pero sin embargo no estamos funcionando así. Primero yo, y si me alcanza más bien, va a haber para ti, si no, no. Pero tengo que ser primero yo. Así es, estamos, no digo en un mundo materialista, porque si no ya nos iríamos al extremo. Pero no estamos hablando del mundo materialista, estamos hablando de que el corazón del hombre siempre ve por sí mismo antes que ver por los demás. Y ahorita lo voy a llevar al Antiguo Testamento y vamos a ver ahí, ¿por qué no? Entonces dice que es un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Quiere decir que estábamos en la oscuridad y ahorita ya como vemos el conocimiento, el mandamiento de Dios, lo hemos guardado en nuestro corazón, hemos pasado esas tinieblas y ahora ya estamos, la luz del Señor ya está alumbrando nuestro corazón. El que dice que está en la luz, ¿ves? Este versículo es uno de los versículos más fuertes que yo he leído en la Escritura y me ha confrontado un montón de veces y muchas de las veces, como leí la otra vez, he querido quitar ese texto de la Biblia porque ese texto me confrontó, es muy difícil para mí, pero no lo puedo quitar. Eso es lo que Dios quiere, lo difícil para que yo lo haga y eso que me cueste. Entonces Dios me está retando. Vean lo que dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. Aunque vengas a la iglesia a decir que yo levanto mis manos, cierras tus ojos, oras, pero sigues en tinieblas. Lo siento por ti, ¿no?
Yo estaba sentado ahí atrás, el pastor Juan me decía, yo no sé qué vas a hacer con ese texto, pero ahí está. No lo puedo quitar de la Biblia para complacerte a ti. Y me confrontaba muy fuerte, pero es la palabra de Dios. Entonces, el que ama a su hermano, vea el versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Una vez que yo decida perdonar a mi hermano, si me ofendió, o yo soy el que ofendió, pues también debo de tomar la iniciativa de ir y pedirle perdón. No es si yo quiero, no es si a mí se me da la gana, sino que tengo que obedecer lo que Dios dice en su palabra. Los antiguos profetas decían, así dice el Señor. Ellos no decían, yo digo, ellos decían, así dice el Señor. Eso es lo que el Señor pide. Pero si tú no lo quieres hacer, el Señor ya te lo dijo, por medio de su palabra, obviamente. Vayamos a Juan capítulo 3, versículo 10. Primera carta de Juan, capítulo 3, donde leímos hace ratito. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 10 al 14. ¿Están listos? ¿Allí? Ok. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y dice allí, a lo mejor la mía dice diferente, no sé lo de ustedes. Así dice, ¿no? Híjole, está fuerte, pero dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Así dice. Eso es lo que dice. Entonces, los hijos de Dios deben de hacer una diferencia. Deben de aprender a pedir perdón. Lo primero que tenemos que hacer es poner las cuentas con Dios. Primero. Porque la Biblia dice, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si yo me pongo a la estatura de Dios, o Dios se va a poner a mí, así como yo me pongo con los demás, Dios no va a perdonar a nadie. Pero más sin embargo la Escritura dice que siendo aún pecador, Cristo murió por mí. Estando en esa condición, no le importó, Él dio su vida por mí, entonces Él me perdonó, porque yo fui y le pedí perdón. De igual manera, tú puedes ir a pedirle perdón a tu hermano. No hay ningún problema con eso, tú puedes hacerlo, pero es una decisión que tú puedes tomar. ¿Sí? Yo ya te lo dije, versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído otra vez desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Esa frase de la Escritura es muy fácil leerlo. Que nos amemos unos a otros, hasta me lo memorizo. Es muy fácil tenerlo aquí en la mente. Por eso les digo, conocemos la Escritura. Los bautistas conocen la Escritura, ¿sí o no? Y lo memorizamos en nuestra mente. Eso es bueno. Lo malo es que no lo practicamos. Ahí está el problema. Entonces mucha gente se va a la práctica, como les digo. Hay muchos que se van mucho a la práctica, pero no tienen la doctrina que es de la palabra de Dios. Entonces dice que que nos amemos unos a otros. Dice, no como Caín, que era maligno y mató a su hermano. Y luego dice, ¿y por qué lo mató? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la causa que Caín mató a su hermano? Y ahorita vamos a ir ahí en Génesis capítulo 4. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Vayamos ahí para mirar esa pequeña historia. Vayan a Génesis capítulo 4. Así. Vamos rápidamente porque el tiempo se va, ¿no? Génesis capítulo 4. Conoció Adán a su mujer Eva
la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel también trajo los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó en gran manera, y decayó su semblante. No solamente estaba enojado, sino que también se puso triste. Es como que dijo, pues, ¿por qué? ¿No? La pregunta es, él dice, ¿por qué? Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿O por qué estás enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Vea lo que le dice Dios, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido también? Si haces bien, ¿no te van a dar aplausos también? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, le dijo. Ahí está el pecado. Entonces, dice, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él, ¿no? Es lo que dice allí. Dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Podemos decir que no estaba contento, porque a veces es así, a veces y por eso es que estamos hablando de la historia. Así, escogieron al pastor, dijo, yo no voy a votar por él, una porque no me cae bien, y otra porque y segunda porque va a ser mi pastor y no lo quiero obedecer. Él tenía motivos. Igual aquí también Caín tenía muchos motivos para hacer lo que él quería hacer, pero ¿sabe qué? No tomó en cuenta lo que Dios le dijo. Debes de tener cuidado, porque el pecado está a la puerta. Y a veces nosotros hacemos eso, no escuchamos a Dios y hacemos lo que queremos. Y es ahí donde está el problema. Entonces, Caín mata a su hermano, Caín mata a Abel, y Dios le dice, ¿por qué has hecho este tipo de cosas? Y tú ya se pone como a quererse defender, ¿no? Después de lo que hizo. Normalmente así somos los seres humanos, siempre respondemos antes de decir, ¿sabes qué? Pues perdón por lo que hice y ¿no? Vamos a usamos primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en las tinieblas, digamos, está muerto. Vayan a Juan capítulo 4, ahí donde estamos, primera carta de Juan capítulo 4, 20, versículo 21, y vamos a terminar ahí. Primera carta de Juan capítulo 4. Primera carta de Juan capítulo 4. Versículo 20-21. ¿Lo tienen? Y aquí vamos a terminar. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, dice la palabra de Dios. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, vean la pregunta, dice, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si ves a tu hermano y lo aborreces y lo odias y lo quieres matar, como pasó con
Caín. Entonces, ¿cómo vas a amar a Dios a quien tú no puedes ver? Es imposible. Entonces es importante que tenemos que ir a la práctica y tener más amor. Si tienes amor por tu hermano, debes de perdonarlo. Pero tenemos que tener más comunión con los hermanos, con nosotros. Más comunión. Entonces dice aquí, versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y no dice si puede, si quiere, o haber una chance que se pueda amarlo. Dice ámelo. No te está diciendo que si quieres, no te está preguntando que si puedes. Debes de amarlo. Es una orden. A veces es muy difícil, pues. Yo digo como experiencia propia de la vida, que no es un cuento que a mí me contaron. Eso es muy difícil de hacerlo. Pero es posible cuando confiamos en Él. Si creemos en Él, todo es posible. Todo es posible si creemos en Él. ¿Oramos? Padre Celestial, te pedimos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias porque tienes misericordia de nosotros, porque después de haberte ofendido, sigues, Señor, ese amor infinito que no tiene fin, y hay esperanza en ti. Ayúdanos a practicar cada día más tu palabra. Enséñanos cómo perdonar a nuestros hermanos. Enséñanos cómo empezar esa conversación para poder abrir la puerta para que hagas oportunidad de pedir perdón, Señor. Pues también te pedimos perdón también a ti primeramente, porque pecamos contra ti y te ofendemos de muchas maneras, Señor. Padre Celestial, damos gracias por haber enviado a tu Hijo a morir en esa cruz para que podamos perdonar. Porque en Él encontramos el perdón que necesitamos. Y bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que quizás están batallando con ese tipo de cosas, pero hay esperanza en que un día lo pueden llegar a hacer y pedir perdón y glorifiquen tu nombre, y que digan: yo pude hacerlo porque decidí obedecer la palabra de Dios. Gracias, Señor, por tanto amor que nos tienes. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces,